Ser podcast. Todos los jueves del verano nos proponemos a esta hora abrir un periódico, pero un periódico del día de hoy, pero de otro año, de hace muchísimo tiempo. Es un ejercicio que nos da una panorámica sobre lo que hemos cambiado y también lo que no ha cambiado en el mundo. Pascual Donate, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es el 31 de julio y en el avance me han dicho de qué año era, pero se me ha olvidado. 1925, ya te lo digo. 1925. 1925. ¿Te acuerdas que el jueves pasado, no sé si lo recuerdas, leímos el periódico más importante de 1910, que era La Correspondencia de España? Bueno, pues en el año de 1925, o sea, este año, el día de hoy, desaparece. Le sustituye en importancia el Liberal, que es el periódico que por 10 céntimos de pesetas vamos a leer hoy. O sea que hoy nos vamos a entretener un momento a leer El Liberal, el periódico más importante de este 31 de julio de 1925. Así que empecemos. Lo que más te ha llamado la atención, por ejemplo. Pues mira, es un periódico sometido a la censura. En algunas de sus páginas hay recuadros, que es lo primero que me llamó la atención, con el siguiente texto: este número ha sido visado por la censura militar. Y ojo, porque este periódico va con tarjeta roja. O sea, en la portada, a doble columna, leemos: el directorio suspende la publicación del Liberal por 5 días. Es una de esas sanciones que se cumplían a posteriori. Y te preguntarás, ¿pero por qué le sancionan al periódico? Pues básicamente porque habían hecho un comentario sin pasarlo por la censura previa que, según las autoridades, atacaba la memoria del hijo del conde de Romanones, que había muerto años antes en la guerra de Marruecos. Y eso lo ponen tal cual, Pascu. Lo ponen tal cual, sí. Y se atacan directamente a la memoria del hijo del conde de Romanones, que según las autoridades era un héroe de guerra, y hay que tener en cuenta que los romanones eran una familia que representaba al caciquismo, claro. Y era muy criticada por la izquierda española. Pero vamos, que para quien no entienda qué es lo que pasaba ahí... El contexto, claro. Hay que tener en cuenta que el directorio... España, eso es, el directorio era una dictadura que manejaba un señor llamado Primo de Rivera, que además daba unos discursos un poco extraños. O sea, él lanzaba discursos a la patria y contra la oposición como quien declamaba el Cantar del Mio Cid. Nosotros, todos reunidos, gobiernos y gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde. ¿El Liberal, este periódico, Pascu, estaba atado de pies y manos por la censura o tenía resquicios para criticar a la dictadura? Pues es que no se asustaban para nada, ¿eh? Fíjate que justo debajo de esa nota del directorio anunciando la sanción al periódico, el Liberal no se corta un pelo y de una forma desafiante recoge el resumen de un artículo escrito en El Socialista por Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y UGT. O sea, lo reproduce tal cual. Tal cual, y dice así el artículo, cojo un extracto. Sí. España no puede ser una excepción entre los países civilizados. En todos hay parlamento y aquí lo habrá también. En todos expresan y defienden sus opiniones los partidos y aquí harán lo mismo. Es un artículo que firmaba Pablo Iglesias y que moriría 5 meses después de escribir estas palabras. Esto lo estamos leyendo en estas páginas del Liberal del 31 de julio del año 25, en las que empezábamos con un aviso de la censura de este periódico va a estar 5 días secuestrado, y a la vez publican este artículo de Pablo Iglesias. El periódico tenía, por tanto, mucha carga política, por lo que estamos viendo, era una sociedad ya muy interesada por la información política, y había también mucha información internacional. Sí, Marruecos preocupaba y ocupaba mucho espacio en papel. El periódico publica un artículo con la visita del mariscal Pétain al protectorado francés. Cuenta que ha pasado revista a las tropas, que confía en el éxito militar contra los sublevados, porque, y aquí abro comillas, escuchad bien, dice Pétain: la mayoría de los moros se han dado cuenta del valor civilizador de Francia. No sé cómo Esto es textual, del año 25. También en la portada se puede leer un artículo sobre lo que titulan los graves conflictos ingleses y el declinar de un imperio. Bueno, pues habla un poco de todos los problemas que tienen en el ejército y también los problemas económicos que se acentúan por una huelga que entonces había, una huelga muy potente de los mineros del carbón.
Oye, sección de política, sección de internacional, sección de deportes también la hay. Pues mira, todavía no hay una exclusiva, ¿sabes? No hay una página para ellos, pero ya aparecen los deportes con cierta inocencia, algo naif, ¿sabes? Como el deporte se veía casi como una actividad amateur. Mira, hace justo 100 años el periódico anunciaba que se iba a celebrar en San Sebastián el Campeonato Nacional Ciclista de Fondo, y el número de kilómetros de la prueba también es redondo, 100 kilómetros. Según el Liberal, en esa carrera Cataluña, Castilla y el norte estarían bien representados por sus más notables corredores. El ciclismo y los ciclistas eran los héroes, y el ciclismo era, por así decirlo, el deporte que promovía la prensa escrita. Hay que recordar, Sastre, que el Tour de Francia y la primera edición también de la Vuelta a España fueron organizados por periódicos, por la prensa. Sí, señor. Sí. Pero ya empieza el fútbol a hacerse hueco y al artículo molón, de verdad. O sea, el que mola es el de fútbol, y le va a hacer bastante gracia a la afición del Deportivo de La Coruña y sobre todo al antimadridismo. Uy. Sí, suena el himno del Madrid, pero nada, esto es para dar un zasca. Mira, bajo el título de Las aventuras del Madrid en La Coruña, leemos que los jugadores blancos se muestran encantados de su excursión en lo que respecta al turismo, no tanto en lo que atañe al resultado deportivo. ¿Sabes cuánto les metió el Deportivo al Madrid? A ver. Mira, un 7-4. ¡Wow! 7-4. Y además un jugador, no se dice en ningún momento su nombre, concede una entrevista a un... eran anónimos los futbolistas. Eran anónimos, sí, Pascual. eran casi anónimos, sí, Entonces, porque... no es otro año, es otro planeta. Claro, hay una conversación con un jugador, y el reportero también el periodista también era anónimo, porque tampoco firma la crónica. Y entonces mantienen un diálogo, y en ese diálogo dice el jugador al periodista, dice: allí es imposible ganar, de 7 tantos que nos marcaron, 4 fueron de penalti. Y añade indignado: ¿cómo sería de injusto uno de los penaltis que lo echaron fuera? O sea, fíjate que ya habría, no sé jugador si habría... del Madrid quejándose de los árbitros, año 1925. Caso Negreira o Yerato ya en aquella época. Bueno, aunque realmente el jugador no se queja demasiado, ¿sabes? Él luego habla fenomenal de la ciudad, de la afición, del equipo rival, raja un poquito de los árbitros, eso sí, y acaba la entrevista. Nosotros habremos perdido, pero nos hemos divertido mucho. Pues ya está. Fíjate cómo era ese Madrid, ¿sabes? Imagínate el Madrid de ahora decir que nos vamos a divertir y no nos importa ganar. No. Es que, claro, hay que tener en cuenta que faltaban todavía 3 años para que se inventara la Liga y 7 para que el Madrid la ganara por primera vez. El deporte estrella era el ciclismo, y el fútbol era tan anónimo que incluso las crónicas recogían: esto nos dijo un jugador cualquiera del Madrid. ¿Qué más has encontrado? Pues mira, te puedo contar, que lo más dramático que cuenta el periódico, más allá de las amenazas de guerra y demás, es el peso de la vida, ¿no? Los sucesos que se llevan buena parte del periódico. Da cuenta el Liberal de un par de crímenes, de varios incendios y de 2 suicidios, que los titula así: la racha continúa, un extranjero se suicida en el Expreso de Andalucía y un perturbado se arroja al estanque del Retiro. En fin, es la página de sucesos donde a mí lo que realmente me llama la atención es un pequeño recuadro, una sección que titulan como Caridad. Y mira, y te leo: en la calle de San Simón vive en la mayor miseria una pobre mujer con un hijo de 19 años tuberculoso. Varios vecinos nos ruegan que hagamos público el hecho para conocimiento de las personas caritativas. Pregunten por la viuda de Serrano. La sección Caridad. Había sucesos y también había una subsección dedicada a la caridad. Cultura y espectáculos, por ir repasando toda la sección. Sí, pues mira, hay un artículo amplio sobre el pianista Guillermo Cases, que fue niño prodigio y futuro autor de zarzuelas y bandas sonoras de cine como esta. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Es la música de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Sí. Película del 59, con Vicente Parra y Paquita Rico. Pero permíteme que dejemos al chaval Guillermo Cases entonces de un lado, porque al igual que hoy un periódico anuncia la programación de la tele, bueno, pues el Liberal anunciaba la programación de la radio, de Unión Radio, es decir, de esta casa, de la SER, Sí. la emisora donde estamos ahora mismo. Una emisora además que inauguraba Alfonso XIII, o sea, el padre de Alfonso XII, justo un mes antes. Mira, pero antes de anunciar la programación del día, recoge una pequeña notita el periódico donde cuenta que Unión Radio tiene una iniciativa solidaria y ha donado un aparato de radio a la sala de leprosos de San Juan de Dios y ha abierto una suscripción pública para conseguir dinero entre los lectores y poder donar más receptores a otros centros benéficos. Oye, pues venga, que me dé tiempo de escuchar qué vamos a ofrecer hoy en la programación de Unión Radio.
A ver. Pues mira, hasta ahora los oyentes no estarían escuchando nada porque no había programación. Vaya. Sabemos, me dicen en documentación de la SER, que la emisión ininterrumpida de 24 horas no se hace hasta 1979. Pero, bueno, tal día como hoy, en 1925, según el periódico, la programación empieza a las 2:30 con un programa llamado Una hora de sobremesa, digamos que es el hora 14 de hoy. A las 5 tendríamos música en directo, actúan los Castilian Orchestra, que interpretarán, dice el periódico, pasodobles y canciones ligeras tipo Fostrock. Sastre, tú deberías meter más Foxtrot y menos música italiana, yo creo. Vale, pues venga, proponme tú un tema de Foxtrot y ya lo meto, pero la semana que viene. Sí, venga, pues la semana que viene. Pero mira, de momento te cuento rápidamente que después de la actuación de estos músicos, habrían speakers que contarían noticias, anécdotas y la cartelera teatral. Por la noche volvemos al mismo formato, una hora de sobremesa, solo que se llamaría nocturna, es decir, el hora 25. Volverían a tocar los Castilian, a los speakers, y luego tenemos, para cerrar la noche, una programación muy cultureta. Habría dos conferencias, una conferencia sobre el cielo del estío, ofrecida por el director del Observatorio Astronómico de Madrid, y luego otra conferencia ofrecida por un musicógrafo sobre ópera, y se escucharán piezas de Puccini. Pues con Puccini te voy a dar las gracias y a decir adiós, Pascual. Venga, pues hasta luego, la semana que viene. Hasta otro año. Hasta otro año. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.